Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual debe fundarse en la fe y confianza en Dios nuestro Señor. El ser humano es débil, miserable, frágil, por lo cual cuando en la vida espiritual se llena de una vana seguridad, porque ha tenido un tiempo sin pecar, o ha podido vivir en gracia de Dios por algún tiempo. Eso no es señal de que toda su vida estará en las alturas de la vida espiritual. Y por eso algunas almas se desmoralizan, se escandalizan, se espantan cuando ven errores y pecados en su propia vida, y que podrían tener algún tiempo viviendo muy bien, pero vienen en medio de un mundo de problemas a caer en ciertos pecados y terminan por abandonarlo todo. ¿Por qué pasa esto? Por el amor propio, por el orgullo, porque es un error colocarse uno mismo en el modelo de la fe. Es que lo importante no somos nosotros, ni uno como sacerdote. No debe olvidarse que somos seres humanos, con libertad, que uno puede errar. Lo importante es la fidelidad a Dios nuestro Señor. Entonces, quien es bueno, quien no puede cambiar, en quien debe estar la fe es en Dios, no en el hombre o en el hombre de iglesia, porque no está confirmado en gracia, porque tiene que morir, tiene que enfrentar un juicio. Entonces el hombre es falible, el hombre puede caer, así sea el Santo Papa. Cualquier dignidad puede caer. Entonces nuestra fe y confianza está en Dios, y uno de los enemigos principales está en creernos que estamos confirmados en la gracia, confirmados ya en la virtud, y venir a ser como el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias porque no soy como aquel publicano. O sea, ya se ha bebido y se ha confirmado a él mismo en una gracia que no corresponde a la realidad. Y ese es el principio de una caída, porque se le olvida que uno depende totalmente de Dios. Y Dios permite algunas veces las caídas para confirmarnos en la virtud de la santa humildad, para desconfiar de nosotros mismos, para no confiar en nosotros y no sentirnos seguros de nosotros. La seguridad está en Dios, y la medida de nuestra bondad está en la medida que nos acercamos a Dios nuestro Señor. Por eso, el enemigo principal en la vida espiritual es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Debemos morir a nuestra propia excelencia, y por eso debemos amar a quien nos contradice, a quien es enemigo de nosotros. Amad a quien os persigue, no por el pecado que puedan proferir o por la maldad, no, sino porque son un instrumento para nuestra santificación. Y Satanás, lo quiera o no, es un medio de santificación, porque el demonio se dedica a poner tentaciones, a poner mentiras, y
es un medio de santificación. Él buscando hacer daño, uno aprovechándose con la gracia de Dios de esos tropiezos e incluso de esas caídas para bien de nuestra santificación. Entonces, por eso dice, el justo caerá 7 veces y se levantará 7 veces, pero el soberbio se precipitará. Entonces, ¿cómo es la obra más grande en San Pedro Apóstol, cuando da el testimonio de amor a Cristo nuestro Señor, es en su crucifixión? ¿Y quiénes lo crucifican? Personas llenas de espíritu de Satanás o infundidas por él. ¿De dónde salen los mártires? Sino de una muerte buscada por hombres malos, por hombres con espíritu de Satanás. Entonces, gracias a ellos que buscan una obra mala, perversa, que se reprueba porque es pecado. Pero Dios, que sabe sacar bien de todo, aprovecha a los hijos de Dios. Por eso San Pablo dice, todas las cosas son para bien de los que aman a Dios. Aún las tentaciones, aún las caídas, aún los problemas. Y es en este punto donde el católico debe despertar. Dejar de estarse viendo en el espejo. Es que pone en su persona el verbigracia de lo que debe ser la perfección y se está viendo que me falta, para dónde voy. Mira, lo importante es Dios. Y nosotros, como soldados de Cristo, y si morimos en el camino no importa. Cuantas veces caigamos, otras veces hay que levantarse y mente fría, al frente, adelante. Y cada día tenemos que aprender cosas buenas y no enamorarnos de nosotros. Que nosotros es lo que menos interesa. Entonces, mis amados hermanos, cuando ve que alguien ha caído, bueno, pues levántelo, y si no quiere levantarse, ya se levantará, si él quiere, hay que tener voluntad. Y por eso los sentimentalismos, el pobrecito de mí, es que me han hecho sufrir, es que no me quieren, es que todo eso no es más que una madeja, un enjambre de amor propio y de orgullo. Pues sáquele provecho, sáquele ventaja para humildad y bendígalos. Pero ocupamos despertar, ocupamos ser prácticos en la vida espiritual. Es que si no nos quieren o nos quieren, si nos han hecho trizas o no, lo importante es amar y servir a Dios donde Él nos ha puesto. Y atrás de todas estas dificultades, trabas, está una mano que lo permite, que es la providencia divina. Dios permite esas cosas adversas en nuestra vida. Recuerdo ahora en la vida de San Gerardo Mayela, que fue difamado, acusado ante autoridad eclesiástica y fue a un calabozo por una difamación injusta. Era mentira. Y San Gerardo Mayela vio en eso una oportunidad para purificar su alma. Eso viene de Dios, lo ha permitido Dios. O sea, es ver con los ojos de los santos, ver por encima de, oye, ¿por qué me han hecho esto? Yo no les he hecho nada, yo soy bueno. No, San Gerardo Mayela, esto ha sido permitido por Dios. Y él va al calabozo y allí es donde se santifica, se purifica. Es una prueba muy grande, es humillado, pero gracias a quien obró mal, porque así lo permitió Dios,
Pues hoy tenemos a San Gerardo Mayela y esa fue una etapa fundamental de su vida, fue un testimonio de amor a Cristo. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener, esa es la visión. Que católicos somos pocos. ¿Y eso qué importa? Que si tenemos que ir a la cárcel, si tenemos que padecer la difamación, los azotes, verlo con los ojos de Dios. Hay que sacarle ventaja y sufrir con alegría las cosas que Dios permite. San Juan Bosco también fue difamado y era necesaria esa purificación. Hay un libro que se llama Víctima de El secreto de la confesión, donde narra cómo un sacerdote pues es a través de la confesión difamado y es mandado a las galeras, a los trabajos forzados, y él se purifica siendo inocente, a semejanza del Cordero Celestial. Es ofrecido en sacrificio. Y es algo muy santo y muy hermoso que siendo inocente sea perseguido. Porque esa es la imagen del Cordero, esa es la crucifixión del cuerpo místico de la Iglesia. Y por eso debemos alegrarnos en la tribulación, en la aflicción, y no estar con esa gente que me molesta. Y pobrecito, sufre mucho. Oh, yo creo que es el momento de su testimonio de amor por Cristo. Con valentía, con altura, con dignidad. Esto, antes que todo, está la permisión divina, porque quiere viriliter ager, quiere hombres. Y no empiece a llorar en la tribulación, en la prueba, en la aflicción. No. San Bartolomé, que hace poco fue sus días, ¿cómo muere? Desollado. Le quitan la piel, se la arrancan. ¿Qué hombres tan malos? Sí, pero fueron instrumento para ese muestra de amor, ese mártir. Morir mártir. Entonces, cada uno en su vida tiene que dar un testimonio de diferentes maneras. Pero nosotros tenemos que tener esa mirada, que lo importante no soy yo, lo importante no es mi buena fama, aunque esté constituido en hombre de iglesia. El primero es nuestro Señor Jesucristo, el primer sacerdote, y nosotros somos alter Christus, y a él lo crucificaron, lo difamaron, lo azotaron, lo escupieron, y cómo llevó la cruz con dignidad, como un soldado, con agallas, porque nos estaba dando ejemplo. Y cuando iba al Calvario, cae 3 veces, y 3 veces se levanta. Y sin coraje, sin odio, porque todavía al pie de en la Santa Cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es un ejemplo muy grande. Es el ejemplo que debemos imitar. Por eso dice, ego sum via veritas et vita. Porque nuestro Señor es el ejemplo. Entonces, si hemos de morir, que sea como nuestro Señor, de pie, con dignidad. Y no empezar a lamentarnos, como si nosotros fuéramos el centro del mundo. Es que somos uno más. Somos uno más. Y es un honor morir por Cristo.
Pidamos pues a la Santísima Virgen tener esa visión y no empezar con que nos falta dinero, es que no hay buenos sacerdotes, es que no hay esto y nos falta, no. Esta es la permisión divina y aquí nos vamos a salvar y aquí se sabe de qué está hecho, Señor. Si se va a empezar a quejar y a victimizarse, es que usted, la verdad que tiene mucho amor propio. Aquí lo importante es que se haga la voluntad de Dios o la permisión divina. Y esta es la tierra, este es el terreno donde nosotros debemos demostrar que amamos a Dios. Y si hay caídas, levantarse. Aquí estoy, Señor, con mis miserias, con mis fragilidades, pero aquí estoy. Y Dios nos conceda la santa perseverancia. Y cuando nos toque ser humillados, bueno, tener la humildad de ponerse de pie, de perdonar y no estar recordando cada rato lo que nos hicieron y me acuerdo que tú me hiciste, déjelo que en eso hay mucho fondo de soberbia y de orgullo. Déjeselo a Dios y sáquele ventaja y adelante. Ocupamos ese catolicismo auténtico, ese catolicismo desprendido de él mismo. Que es, dice, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces nosotros también tenemos que morir. Y los hombres de iglesia, en dignidades eclesiásticas, también tienen que morir a ellos mismos. Y tienen que dar testimonio y tienen que ser ejemplo, con altura. Pidamos pues a la Santísima Virgen, que es la madre de la Iglesia, la madre del sacerdote, que nos dé esa gracia, que nos sostenga y rezar cada día el Santo Rosario. Rezar cada día, pues, despacio, el Santo Rosario, de preferencia de rodillas. Si por la edad, bueno, pues un poco de rodillas, un poco sentado, pero tener esa santa devoción a el Santo Rosario. El Santo Rosario es el medio de salvación eterna hoy por hoy. Santo Rosario. No es que se desprecie la Santa Misa, no hay nada tan excelso como la Santa Misa, pero hay muchas almas que no tienen acceso a ella. Hay muchas almas que no pueden confesarse. Sí, pero Santo Rosario no suple la Santa Misa, por supuesto que no. Pero es un medio que Dios nos da y la Santísima Virgen nos ofrece para nuestra salvación. Rezad el Santo Rosario. Y Dios, pues al que está en la miseria del pecado, bueno, es el medio para salir de ese estado con la perseverancia. Y si es muy bueno, pues para venir de bien el mejor. Pero rezad el Santo Rosario y no perder tiempo en los porqués me hicieron esto, que si victimizarse, no, adelante, mente fría, mente que veamos con la fe. Y todas esas cosas que nos afligen nos hacen bien, nos hacen crecer, madurar en la fe católica. Que Dios te bendiga, querido hermano, y te deseo que viva la fe católica en el aquí y ahora. Que no se encapsule en el sueño de la Edad Media y en un convento donde buenos días hermanito y todos nos queremos y eso no es. Viva en el aquí y ahora, en ese tráfico de las calles, en la crisis económica, en la decepción de los hombres que no corresponden a su estado, que los hijos no respetan a los padres. Ese es el mundo que nos tocó vivir. Ahí dar testimonio de la verdad con nuestra vida y si se cae levántese y luche y esfuerce. Ese es el mundo de hoy. Esta es la realidad. Que la iglesia es denigrada, que la iglesia es vituperiada por el mundo, pues valentía, gallardía, viriliter ayer,
y adelante, con alegría, con inteligencia, fundada en la fe católica, y no se trata de buscar pretextos. El muro o el obstáculo se va a cruzar por encima, por un lado, o lo perforamos, pero de que llegamos, llegamos. Esa disposición necesitamos. Que Dios te bendiga y la Santísima Virgen nos cubra con su manto santísimo. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos et manet semper. Amén. Dios le bendiga. Ánimo.